Hola, ¿cómo están? Ahora les traje un problema de una sucesión racional, donde tenemos un cociente 7n menos 9 dividido por 4n menos 3. Notamos que 4n menos 3 es siempre distinto de cero cuando n es un número natural. Y nos piden tres cosas. La primera es encontrar el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, o sea, el límite de la sucesión, si es que es convergente. Eh, y después nos piden encontrar una sucesión que se llama B sub n, que es el valor absoluto de la diferencia entre A sub n menos L, si es que L existe, ¿ya? Y después nos piden encontrar que si es que epsilon es un número 1/20, hay que encontrar A sub n mayúscula. Aquí le puse a propósito un símbolo distinto, un n mayúscula, o sea, hay que encontrar un n tal que A sub n menos L en valor absoluto sea menor que epsilon. Y hay que encontrar el mínimo valor de ese n grande, el mínimo del n mayúscula, para que eso se cumpla, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a comentar un poco acerca de las sucesiones. Recordemos de que las sucesiones son expresiones algebraicas que dependen de un cierto parámetro, que habitualmente se conoce como n, a veces como k, a veces como em, N mayúscula, M, cualquier letra, pero lo importante es que hay que recordar de que ese N es un número natural, por lo tanto, esta sucesión lo que va haciendo es tomar para cualquier valor de, gráficamente, aquí tenemos los naturales, y aquí tenemos los reales, ¿ya? O sea, es una función que va desde los naturales a los reales. Yo sé que la mayoría de los cursos no se enseña así, porque no se enseñan cómo funcionan las sucesiones, pero para cada valor de un natural n que podría partir del 0 o podría partir del 1, vamos a asumir de que si no nos dicen nada, que parten de n igual 1, a menos de que lo especifiquen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando n vale 1, eso vale 7 menos 9, que es menos 2, dividido por 4, menos 3, que es 1, por lo tanto, cuando n vale 1, que podríamos decir que está aquí, el real al que llegamos es el real que tiene dos unidades. Por lo tanto, es un negativo. Por lo tanto, ahí estaría el primer punto de la asociación. Después, cuando n vale 2, por ejemplo, esto vale 7 por 2, que es 14, menos 5, que es 14 menos 9, que es 5, y 2 por 4, que son 8, menos 3, también es 5. Entonces, aquí lo voy a verificar porque no sabía que daba casualmente un número tan exacto. 5 y 5, sí, está bien. Entonces, cuando el n vale 2, nos saltamos al 1. Entonces, recordemos de que estas sucesiones son puntos que van transitando. Y cuando n vale 3, para terminar, esto es 9, 21 menos 9, que es 12, y 4 por 3, menos 3. Claro, 4 tercios, o sea, un poco más que el 1. Entonces, cuando el n vale 3, digamos que estamos por aquí. Y voy a hacer, ya que lo estoy haciendo con calculadora, voy a hacer un punto más. Entonces aquí voy a colocar 7 por 4 menos 9 dividido por 4 por 4 menos 3. Claro, y esto nos da un número un poco más grande. Cuando el n vale 4, es un número por aquí. Ya. Entonces la pregunta es, obviamente no hay que mirar tendencia porque no funciona así los límites de las sucesiones, pero sí a partir de que cierto valor de n, la pregunta es si llegamos a algún número, o sea, si para algún n mayúscula, la diferencia entre cierto número y la sucesión se empieza a estabilizar, ¿ya? Esa es la definición. O sea, en palabras, lo que estamos diciendo es si esto es menor que epsilon, ¿ya? Donde epsilon es lo más pequeño que nosotros queramos. Si es que eso se cumple, quiere decir que existe el límite, por lo tanto, L vale un número y ese número tiene que ser único. Entonces, ese es como un comentario. Por si no conocen mucho de sucesiones, los invito
leer cualquier libro básico de cálculo en una variable, tiene un capítulo grande con todo lo que necesitan saber de las propiedades de las sucesiones. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a multiplicar por 1 sobre n arriba y abajo. Y ahí ves que esta operación se ve incluso como n dividido por n. ¿Y por qué n? Porque yo me doy cuenta de que el grado del numerador es un polinomio lineal, por lo tanto, si lo divido por n, me va a quedar como una parte que es constante, más una parte que a medida que el n empieza a crecer, se empieza a o a formar o a hacer cada vez más insignificante. ¿Y por qué arriba y abajo? Porque tengo que multiplicar por un 1. Entonces, se puede multiplicar como 1 sobre n, o lo voy a escribir en otro color para que se entienda que es un truco, o simplemente n dividido por n, donde n es la potencia más grande que tienen los polinomios de entre el numerador y el denominador. En este caso, como son iguales, si los dos son n, el máximo es n elevado a 1. Y lo que voy a hacer es escribir esto siempre dentro de la expresión del límite, y voy a dejar 7 menos 9 dividido por n. Y aquí cuidado con cómo lo justifican, pero se va a entender de que lo que estamos diciendo es que a medida que los n son cada vez más grandes, el numerador se empieza a parecer mucho al 7. Porque 9 dividido por n, cuando los n son muy grandes, empieza a ser muchos ceros. Y bueno, 9, por ejemplo, si es que fuera n igual a 1.000.000, sería 0,000000 con un 9, por ejemplo, ¿ya? Si lo dividimos por otro número más grande, el número se empieza a disminuir, ¿ya? Y lo mismo pasa con el 3 dividido por n. Es un tercio de la cantidad que estamos restando, pero a medida que los n empiezan a aumentar, ambos números tienden a cero. Entonces, cuando yo digo que tienden a cero, es cuando dejo de escribir la palabra límite, y en lugar de escribir 9 sobre n, escribo 0, y en lugar de escribir 3 sobre n, digo 0. ¿Ya? Pensemos de que esto es lo mismo que decir que el 9 sobre n es el triple de 0 que el 3 sobre n, pero cuando hay uno que es muy 0, el otro también es muy parecido a 0. Entonces, ahí lo dije en lenguaje muy coloquial, pero se entiende el mensaje. Por lo tanto, el valor del límite para esta sucesión va a ser, por lo que conocemos de álgebra de límites, como 7 cuartos. ¿Por qué álgebra de límites? Porque estamos dividiendo un número distinto de 0, dividido por otro distinto de 0, porque estamos dividiendo el 7 dividido por el 4, porque 7 menos 0 tiende a 7 y 4 menos 0 tiende a 4. Y 7 dividido por 4 es un número aproximadamente, bueno, tiene dos decimales solamente. En cifras decimales, vamos a decir de que es 1,75, por si alguien lo quiere pensar más en números decimales que en fracciones, ¿ya? Recordemos de que las fracciones se pueden escribir como un número decimal con infinitos decimales o con un número finito de decimales, pero en este caso podríamos escribirlo de cualquiera de las dos maneras sin problema, ¿ya? Eso sería la parte 1, el límite es L 7 cuartos o 1,75, como lo quieran escribir. La segunda parte dice que escribamos b sub n, donde b sub n es una función de la sucesión original, dentro de valor absoluto, menos el valor de L, que ya sabemos que es 7 cuartos. Entonces ahora voy a hacer un desarrollo algebraico, voy a sacar las barras de valor absoluto en el caso que sea posible sacarlas. Si no, lo dejo con valor absoluto, no hay ningún problema. Pero hay que dejar la expresión lo más ordenada posible. Entonces, a sub n dijimos que era 7 menos 9, 4n menos 3, dividido por 4n menos 3, dentro del valor absoluto, y 7 cuartos. Entonces, ahora lo que se hace es estos trucos algebraicos de multiplicar por 4n menos 3, arriba y abajo, al 7 cuartos, y teniendo mucho cuidado con los signos, y al 4 menos 3 lo voy a multiplicar por, aquí voy a poner en paréntesis, lo voy a multiplicar por 4,
y al 7n menos 9 también lo voy a multiplicar por 4, y lo que estamos haciendo ahí es tratar de escribir la expresión de otra manera sin afectarla, ¿ya? Lo que se conoce como el 1 conveniente. Entonces lo que voy a hacer es tener un denominador, que es 4n menos 3 por 4, ¿ya? Por lo tanto, voy a escribir primero el denominador, porque no tengo que hacer nada más, y sé que tienen un denominador común. Entonces, en lugar de escribir 4n menos 3 por 4, voy a escribir 16n, que es 4 por 4, menos 3 por 4, que son 12. Y notamos de que para n mayores que 1, el 16n menos 12 es siempre positivo. Por lo tanto, si es que n fuera desde el 1 en adelante, que así lo consideramos, la barra del valor absoluto no sería necesaria para el denominador al menos. Y recordamos de que valor absoluto de a dividido por b, donde a y b son otras cosas, son ejemplos, son x dividido por y es valor absoluto de x dividido por el valor absoluto de y, ¿ya? Entonces, ¿cómo queda el numerador? El numerador queda 4 veces 7n menos 9. Esos son 28n. 4 por 7 es 28. Menos 9 por 4, que son 36. Sin n. Menos, y aquí voy a poner un paréntesis para que no se confunda. 7 por 4, 28. Y 7 por menos 3, menos 21. Entonces, aquí vamos a colocar un menos 21, y se entiende que es el inverso aditivo del 28n menos 21, ¿ya? Yo sé que es un múltiplo de 7 porque, por supuesto, viene de una multiplicación por 7. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplificar la suma del numerador. 28n menos 28n se van, o sea, quiere decir que el numerador no depende de n, y eso tiene bastante sentido por lo que vamos a comentar después. Y me quedaría menos 36 menos menos 21. O sea, no es menos por menos 21, es el inverso aditivo del menos 21, que sería más 21. Más 21 menos 36 son menos 15. Pero como estamos dentro del valor absoluto, lo voy a dejar como 15 positivo. Y el de abajo, como dijimos que era siempre positivo, lo voy a dejar sin valor absoluto. 16n menos 12. Y esa sería la asociación B sub n. Y ahora vamos a comentar un poco por qué no depende de n el numerador. Lo que está calculando el valor absoluto de a sub n menos l es la diferencia que tiene para cualquier valor de n entre el valor del límite y la sucesión. O sea, lo que estamos diciendo es qué tan cerca o lejos estamos del 7 cuartos, en este caso, porque es el valor del límite. Y la lógica dice que a medida que los n son más grandes, deberíamos estar cada vez más cerca. Claro, además porque es una función racional. En algunos casos las funciones pueden ser oscilantes y no necesariamente estar más cerca de un paso a otro. Pero en este caso lo que estamos viendo en la expresión que tenemos ahí, 15 dividido por 16n menos 12, que a medida que el n tiende a infinito, o sea, crece, ahora tenemos un 15 dividido por algo muy grande. El 15 dividido por algo muy grande no nos pedían el valor del límite, pero el b sub n es una sucesión que converge a 0, ¿ya? A sub n converge a 7 cuartos. Por lo tanto, la diferencia entre a sub n menos 7 cuartos tiene que converger a 0. Es muy lógico. Y no puede quedar dependiendo del valor absoluto, porque quiere decir que en algún momento los a sub n son o más grandes o más pequeños que el 7 cuartos, cuando los n son lo suficientemente grandes. Y lo que está pasando con esta expresión es que como le cambiamos el signo, porque en un momento nos dio menos 15, como le cambiamos el signo en menos 15, quiere decir de que a sub n era más pequeño que el L. El L es más grande, por lo tanto, el a sub n tiende a 7 cuartos, pero nunca lo alcanza, nunca lo topa exactamente o puntualmente. O sea, en otras palabras, no existe ningún valor de n tal que a sub n valga 7 cuartos. ¿Ya? Es interesante eso porque hay algunas funciones que tienden a un límite cuando n tiende a infinito, o x tiende a infinito, pero con algún valor menor a infinito, o distinto de infinito, mejor dicho, o algún valor numérico, alcanzan ese valor. En funciones se habla de que la convergencia es propia cuando el valor del límite es solamente alcanzable en teoría y no en la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, una función constante alcanza su valor en muchos valores o en todos los valores de x.
Pero esta función, o esta sucesión, no alcanza el 7/4 nunca. ¿Ya? Solamente tiende a él por una definición del límite. O sea, lo que tenga que ver con la definición del épsilon. Cuando el valor del epsilon es lo suficientemente pequeño, nosotros podemos encontrar un n para que se cumpla esa desigualdad, la desigualdad del punto 3. Pero si epsilon fuera igual a 0, la respuesta es nunca. ¿Ya? Por eso nunca nos van a pedir encuentre el valor para que epsilon sea 0. ¿Ya? En mi caso, para el punto 3, que esta es la expresión hasta que llega a la parte 2, en el punto 3 lo que vamos a hacer es calcular, dado un epsilon, que es pequeño, pero no tanto, 1/20 no es tan pequeño, es 0.05. ¿Cuánto tiene que ser el valor de n mayúscula para que se cumpla esa desigualdad? Y nos piden encontrar el más pequeño de todos, ¿ya? Porque por supuesto, si yo no me quiero equivocar, digo n 1 billón, y probablemente voy a estar en lo cierto, ¿ya? No, lo interesante es encontrar el menor valor de n en los naturales. Entonces, la parte 3 dice que tengo que encontrar el valor absoluto de a sub n menos L, y yo sé que eso es b sub n, y b sub n ya lo calculé, por lo tanto esto es 15 dividido por 16, n menos 12, y eso quiero que sea menor que epsilon. Y en mi caso epsilon vale 1/20, porque el enunciado del ejercicio me lo decía así. Entonces ahora tengo que tener cuidado porque es una desigualdad. Antes estaba trabajando con igualdades, con álgebra, con expresiones, con valor absoluto. Ahora ya como que omití el valor absoluto porque ya me di cuenta que el valor absoluto como que está un poco de más. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por 20 y por 16n menos 12, pero tengo que tener el cuidado de decir, aquí voy a colocar, como estaba en el ejercicio, n mayúscula. ¿Ya? Es un detalle, pero para que sea consistente al problema que estamos resolviendo. Entonces aquí voy a multiplicar por 20 por 16n menos 12. Lo importante es que 16n menos 12 es positivo, por lo tanto no me afecta la desigualdad de lo que estoy haciendo, de la inecuación que estoy haciendo. Por lo tanto, esto me va a quedar 20 por 15, que son 300, y en el lado derecho me va a quedar 16n menos 12, se simplifica el 20, me queda 16n menos 12 por 1, o sea, 16n menos 12. Y ahora tengo que dejar el n solo. Por lo tanto, 16n es más grande que, pasando el menos 12 al otro lado, me queda 312. Ya, entonces, si no lo quieren hacer con calculadora, hagámoslo de una forma estratégica, en el fondo. Vamos a sumarle 8 y restarle 8. ¿Por qué 8? Porque me fijé, me di cuenta, porque lo noté, que 320 es múltiplo del 16. De hecho, 320 es 20 por 16. Bueno, y el menos 8, bueno, el menos 8 lo divido por 16, pero da la casualidad de que 8 dividido por 16 es una cuenta que podemos hacer sin calculadora. Entonces, ahora dividimos por 16, y esto me va a quedar, esto que era 320 dividido por 16 son 20, y menos 8 dividido por 16 son menos 1/2. Y si lo quieren ver en números decimales, este número decimal es 19.5. ¿Ya? 20 menos 1/2, 20 menos 0.5, 19.5. Y lo que tenemos que encontrar es el valor mínimo de n para que cumpla. Si tomamos n igual a 19, no se cumple, porque 19 no es más grande que 19.5, pero si tomamos n igual a 20, sí se cumple la desigualdad. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que el mínimo valor que hace que esa desigualdad sea verdadera es n igual a 20. Y ahora lo que pueden hacer es reemplazar el 20 en la b sub n, así como diciendo 15 dividido por 16 por 20, en este caso, menos 12. Esto sí lo voy a hacer con calculadora porque es una verificación solamente. Y si hacen la cuenta, va a dar 0.04870, etc. Ese 0.0487
es un poco menor que 1 sobre 20. O sea, que sea 20 aquí y sea 20 acá es casualidad, pero lo que yo tengo que comparar es el b sub n con el 1 sobre 20. Entonces, que me haya dado 20, claro, uno dice, es que entonces siempre hay que tomar, si es que fuera 1 sobre 100, hay que tomar n igual a 100. No, eso depende del álgebra de la sucesión. En este caso fue una casualidad, por lo tanto quiero hacer hincapié en que es casualidad el n igual a 20 con el 1 sobre 20. Pero esa sería la respuesta del problema. O sea, lo que dice el teorema del límite, dice que si yo quiero tomar un epsilon lo más chico que yo quiera, o sea, por ejemplo, si yo quisiera tomar un epsilon como 10 a la menos 9, por ejemplo, tiene que existir un mínimo valor de n para que esa desigualdad se cumpla, porque si no, el límite está mal calculado. ¿Ya? Entonces, si me doy otro valor de epsilon, por ejemplo, puedo verlo con 1 sobre 30, probablemente no le va a dar n igual a 30. Así que los invito a probar con otro epsilon, pero eso sería todo. Me interesaba mostrar el límite, la diferencia entre el límite y la sucesión, que en este caso ya vimos que nunca llegamos al 7 cuartos con la sucesión, y después el concepto de centrar, de la diferencia entre el valor del límite y el valor de la sucesión variable según n, y que podemos encontrar el n necesario para que la desigualdad se cumpla para todo epsilon. ¿Ya? Así que eso es todo, los conceptos están ahí para que los repasen, y como siempre, muchas gracias por ver. Chao.